Estimados hermanos, que Dios me los siga bendiciendo y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para seguir estudiando, aplicando y viviendo según su bendita palabra. Estamos trabajando en devocionales en el Evangelio de Juan y hoy iniciamos con el capítulo 8, precisamente con una tremenda enseñanza que nos da el Señor Jesucristo. Quiero invitarlo que vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 1 al 11 y vamos a sacar alguna enseñanza de aquí. Juan 8, versículo del 1 al 11 dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Los líderes judíos estaban realmente incumpliendo con la ley en este concepto. Al arrestar solo a la mujer, no estaban cumpliendo lo que establecía la ley en Levítico 20:10. En Levítico 20:10, la palabra de Dios dice que los dos tenían que morir por adulterio, no solo la mujer. Así que estaban usando a la mujer para tentar a Jesús. No era cierto que la ley decía que había que arrestar a la mujer sola. Así que era una trampa más de estos líderes religiosos hacia Jesús. Y en el versículo 7 aquí hay una declaración muy importante. Los judíos insistieron en preguntarle, y se enderezó Jesús y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué declaración! Es una notable y significativa declaración lo que dijo Jesús aquí. Y se refirió a los que juzgan a otros. Cuando él dijo que solo el que estuviera libre de pecado podría arrojar la primera piedra, destacó, número 1, la importancia de la compasión y del perdón. Y número 2, destacó que antes de nosotros juzgar, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante. Esto fue lo que hizo Jesús. Los puso a meditar en ellos mismos. Y como se dieron cuenta que eran pecadores, todos se alejaron, uno a uno.
Cuando se descubre a otro en pecado, ¿es usted rápido para emitir juicio? Pregúntese esto. Porque es fácil para una persona juzgar a otro, pero no queremos juzgarnos a nosotros mismos. No queremos analizarnos ni autoevaluarnos a nosotros mismos cómo estamos con Jesús. Pero somos muy buenos, muy dados a juzgar a los demás. Hacer esto, juzgar a los demás, equivale a actuar como si nunca hubiésemos pecado. Note, juzgar a los demás en esta forma equivale a decir que nosotros nunca hemos pecado. Es Dios quien debe juzgar y no nosotros. A nosotros nos toca mostrar el perdón y la compasión para con nuestro prójimo, no juzgar. Hay un solo juez, el juez justo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice aquí: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los líderes religiosos, cuando oyeron las palabras de Jesús, que el que estaba limpio de pecado tirara la primera piedra, su conciencia les acusó y se alejaron en silencio, reconociendo con este acto que eran pecadores, pero estaban juzgando. Y note que en este tiempo nosotros, muchos cristianos, también hacemos lo mismo. Juzgamos a los demás, juzgamos a los familiares de los demás, a los hijos de los demás, pero no nos juzgamos a nosotros mismos, sin darnos cuenta que somos pecadores. Es importante aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, hermanos. Esta enseñanza está allí registrada para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Eche una sincera mirada a su vida primero y reconozca su naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Así que antes de juzgar a cualquiera, échese una mirada a sí mismo y reconozca sus pecados y busque la manera de ayudar al caído. No estamos para juzgar, sino para ayudar a los hermanos caídos. Primera de Corintios 12:10 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Gálatas 6:1, mire lo que nos dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 nos dice allí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, restaurarle con espíritu de mansedumbre y pensar en nosotros mismos, no juzgar ni señalar al caído. En el versículo 11 de este capítulo 8 de Juan tenemos otra enseñanza. Dice el versículo 11: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Le dijo que abandonara su vida de pecado. Vete y no peques más. Él le dijo: ya abandona esa vida de pecado. Esto nos lleva a la conclusión: Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en nuestras vidas, pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de corazón. Debemos abandonar el pecado y no volver a cometerlo.
Tenga presente esto. En 1 de Juan 1, versículo 7 dice que debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esa confesión y ese arrepentimiento implican que nosotros tenemos que abandonar el pecado. No podemos pecar y pedirle perdón y mañana seguir haciendo lo mismo. Él dijo, vete y no pecas más. No la condenó, pero tampoco dejó su pecado impune. La ordenó a dejar su vida de pecado. Y es lo mismo que hace con nosotros. Él nos perdona, pero nos manda a abandonar el pecado y a no pecar más en ese sentido. Así que, gran enseñanza para nosotros. Los judíos, los religiosos eran pecadores, pero estaban condenando. Jesús no condenó. Jesús les advirtió que si alguno estaba libre de pecado, que tirara la primera piedra. Así que, hermanos, clase para nosotros, enseñanza para nosotros. No juzgue a nadie si primero no evalúa su vida. Que el Señor le bendiga.